en este día tenemos un tema que se llama Cosas abominables a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, gracias por este privilegio de estar en tu presencia y en presencia de mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque estamos con hambre y sed de tu palabra. Venimos, Señor, a ser instruidos por ti, a ser fortalecidos, a ser exhortados y edificados por tu palabra. Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, y háblanos en este día, Señor, porque tú quieres hacer una limpieza en cada vida, en cada corazón, de toda tu iglesia en general, Señor. Padre, necesitamos limpiarnos más y más, porque tú eres un Dios santo, 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 y nosotros tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia para poder estar en santidad delante de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla para poder obedecerla al pie de la letra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Cosas abominables a Dios. Veamos en Proverbios 11:20 para empezar. Proverbios 11:20. Lo que no le agrada a Dios, eso es abominable. No le agrada a Dios. Y el pecado en sí no le agrada a Dios. Veamos en Proverbios 11:20, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces vemos aquí que los perversos de corazón son los que tienen un corazón sucio, un corazón enfermo, duro para las cosas de Dios. Pero los perfectos de camino les son agradables. Nosotros tenemos que ser agradables al Señor si le obedecemos al pie de la letra lo que el Señor nos dice. Veamos las cosas que Dios aborrece. Vamos a Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Y no es que solamente estos 7 pecados aborrece el Señor, sino que estos 7 pecados están escritos aquí porque esta es los pecados más, se puede decir, los más practicados en la iglesia. Y más daño nos hacen como cuerpo. Y como la iglesia de Cristo es un solo cuerpo, Dios tiene cuidado de ese cuerpo. Y dice así en Proverbios 6, versículo 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aquí viene el primero: los ojos altivos. 1. La lengua mentirosa. 2. Las manos derramadoras de sangre inocente. 3. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentiras. Y 7. El que siembra discordia entre hermanos. Aquí vemos 7 pecados de una persona con un corazón perverso y sucio. Gracias a Dios nosotros, el Señor nos limpia cada día. A la medida que nosotros nos lavamos con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos dejando cosas. Muchos de nosotros decimos: no, yo soy santo de verdad y yo no necesito eso, ya el Señor me limpió. ¿Sí? Nos limpió, perfecto. El Señor nos limpió cuando venimos, Él nos limpió. Pero todos los días se baña usted, ¿verdad? Así mismo, todos los días tenemos que lavarnos con el agua pura de la palabra. Así dice la Biblia. Entonces, por eso es necesario reconocer nuestras faltas. Y si Dios nos dice aquí es porque es verdad. Vamos a ver, el primer pecado: los ojos altivos. Los ojos altivos, los ojos soberbios. Vamos a iniciar con Proverbios 21:4, porque es la misma palabra la que nos tiene que ir limpiando.
Porque la palabra del hombre no limpia. La palabra de Dios sí. Entonces veamos en Proverbios capítulo 21, versículo 4. Y dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y el pensamiento de impíos son pecado. ¿Qué vemos aquí? Que el orgulloso es altivo para mirar, soberbio para actuar y arrogante y grosero para hablar. Y nosotros podemos decir, no, si soy la persona más dulce para hablar. ¿Sí? A veces no. Entonces, las veces que somos así, esto es lo que quiere el Señor, que reconozcamos nosotros nuestros defectos y dejarlos, renunciar, despojarnos de eso, de ese peso que nos asedia, hermanos. Veamos en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Porque la palabra de Dios es tan sabia, hermanos, que nos aconseja. Es Dios mismo aconsejándonos para que no nos venga más tarde la desgracia. Mire lo que dice aquí en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, el orgullo. Y antes de la caída del creyente, la altivez del espíritu. Un espíritu altivo, arrogante. Se manifiesta, esas son las características que se manifiestan en un cristiano que se está apartando de la verdad, apartando del amor de Dios. Y la iglesia de Jesucristo, hablo generalmente, está apartándose del Señor de una manera muy triste, hermanos. Por eso tiene que ser estudiada la Biblia, tiene que ser enseñada por el Espíritu Santo para que nosotros seamos instruidos por Él. Antes de la caída del creyente orgulloso viene la altivez del espíritu. Es una señal inequívoca que un creyente se pone altivo, orgulloso, su caída está cerca. Porque su espíritu está enfermo, su corazón también está enfermo, está sucio. Esto es el fruto del corazón orgulloso, mis amados. Nosotros tenemos que pelear con el orgullo todos los días, porque nos queda un residuo y tenemos que sacar todos los días algo de ese orgullo que nos quedó. Proverbios 11:2. Veamos en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Y esto no tiene edad, hermanos. Puede sentir orgullo el niño, el adolescente, no hay edades, el viejo. Todo. Por eso la palabra de Dios es para todos. El orgullo es algo maligno. El orgullo es producto del diablo, no es orgullo esto no viene de Dios. Veamos en Proverbios capítulo 11:2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Oh, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces, ojo con el juicio. Dios nos está anticipando. La soberbia, en otras palabras, amados hermanos, trae desgracia. Veamos dos ejemplos de altivez. Ustedes lo conocen. El faraón, que se creía Dios, desafió al único Dios verdadero y no quería dejar salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? El Señor le mandó a decir con Moisés: oye, faraón, deja salir a mi pueblo. Dijo: no, ¿y quién es? ¿Y quién es ese Dios que me va a mandar si yo también soy Dios? Entonces, no lo dejó salir. También vemos la altivez de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a ver en Daniel 4, 30 al 33. Vamos a mirar un poquito esta de Daniel.
Y esto está para nuestro beneficio, para nuestra instrucción. Por amor y por misericordia de Dios está escrito todo esto para nuestro beneficio, amados, para no hacer el mismo pecado, para no caer en la misma trampa del enemigo. Daniel 4 del 30 al 33. Y dice así. ¿Lo tiene? Habló el rey y dijo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Oh, ¿cuántas veces decimos así nosotros? No soy yo el que hice esto, no soy yo el que hago otro. Mucho cuidado. Y para gloria de mi majestad, para gloria propia, no para gloria de Dios. Nosotros, todo lo que hagamos o todo lo que somos, que nos permite hacer el Señor, por misericordia, es para honrar a Dios. Nunca cojamos la gloria nosotros. Nunca, jamás. Porque toda la gloria, la honra, el poder, le pertenece a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Y Nabucodonosor, que estaba haciendo, se estaba cogiendo él mismo, se estaba diciendo que él era majestad. Dice, estábamos en el 30, sí. En el 4, 30, 33, sí. El 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, esta palabra orgullosa, arrogante, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ajá, se le acabó el reinado. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y de lo que a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. ¿Vieron? Eso le pasó, porque Dios es el que pone y quita, es el que da o quita también, porque todo es de Él. Nosotros solamente somos sus hijos, nosotros somos sus mayordomos. De todo lo que el Señor nos place darnos, es mayordomía lo que estamos ejerciendo, hermanos. Y tenemos que ser fieles mayordomos con lo que Dios nos da. Administrar su gracia, sus bendiciones. En todo, hermanos, en todo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Seguimos. Entonces, vemos aquí que Dios lo castigó por 7 años a este orgullo de Nabucodonosor, y lo estuvo comiendo hierba como buey. Él dormía allí en el campo y se creía un buey. A los 7 se volvió loco. A los 7 años el Señor le devolvió su salud y le devolvió el reino, después que él se arrepintió. Él se arrepintió, enmendó sus errores y reconoció que Dios es el que lo puso allí, y Dios es el que lo podía quitar, no a la fuerza de su brazo. Amados, nosotros tenemos que cuidar de no hacer nada por nosotros, para gloria de nosotros. Un verso en Santiago 4, 3 al 17, que es muy conocido, pero que tenemos que usarlo cada día en nuestras vidas, para que esta palabra de Dios nos ubique y no nos deje salirnos del camino de Dios. No nos haga orgullosos, no nos haga altivos. Por eso dice aquí la Biblia, Santiago 4, 13 al 17,
Veámonos nosotros aquí reflejados muchas veces cuando hacemos planes sin consultar con Dios. Entonces estamos siendo iguales a Nabucodonosor. La diferencia es que no somos reyes. Del reinado, como el reinado sobre Babilonia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, el plan perfecto ya, lo tienen ellos. Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, tan corta que es la vida. Yo ayer nomás estaba pensando cuando era un niño. En un minuto pasaron casi 70 años de vida. Que tengo uso de razón. Y digo, wow, tan corta que es la vida, Señor. La verdad, tiene tu palabra, toda la razón. Y me puse a darle gracias a Dios porque pude entender que la vida es tan corta, hermanos. Que no dejemos pasar un día sin acercarnos a Dios y asegurar nuestra salvación. Seguimos con lo que dice aquí la Biblia. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor permite, si el Señor es la voluntad, se hará. Y si no es la voluntad de Dios, que no se haga. Porque Él es el jefe. Entonces, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor desea, podemos hacer planes. Si no, no. Pero ahora os captáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, amados. El hacer planes para el futuro, al hacer planes para el futuro, amados, los creyentes todo el tiempo debemos pedir la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios viene la dirección de Él. Si no estamos en la voluntad de Dios, no hay dirección de Él. Muchas veces audazmente estamos haciendo nuestra voluntad y le decimos, Señor, dirígeme. Y el Señor dice, ¿cómo te voy a dirigir si no estamos de acuerdo? Yo no estoy contigo. No ando contigo. Tú me dejaste. Porque la Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces nosotros muchas veces queremos manipular a Dios y decir, Dios, haz tal cosa. Dirígeme. Dirígeme es una petición, es una orden. Pero si, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Esa es una petición. Cambiamos nosotros. No sabemos diferenciar. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Usted oye un hermano, un cristiano orar, escúchelo. Si se humilla o no. Si se humilla, va a ser enaltecido, va a ser escuchado. Pero si no se humilla, si es arrogante, si es altivo, el Señor dice que lo mira de lejos. Eso dice la Biblia. Entonces, todas estas cosas es para nuestra instrucción, mis amados hermanos. Gloria al Señor. No debemos actuar como el rico insensato que nos habla aquí la Biblia en Lucas 12, del 16 al 21. Veamos en Lucas capítulo 12, del 16 al 21. Y esto está escrito. ¿Para qué? Repito, para nuestra instrucción, para nuestro beneficio, para no cometer este mismo error. 12 de Lucas, versículo 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, él pensaba nomás, no estaba hablando. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, no tengo dónde guardar mi cosecha, no tengo dónde guardar mi dinero. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Son ejemplos claros, hermanos, que nosotros podemos entender para obedecer al Señor. Gloria al Señor. Recordemos que nosotros dependemos totalmente de nuestro Padre, totalmente, y nunca podemos olvidarnos que Él es el que nos da todo. Veamos en Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio 8. Aquí el Señor nos hace una advertencia. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce el corazón del hombre que es engañoso y perverso. Y que Él solo lo conoce. Aunque nos dio un nuevo corazón, pero como estamos en este mundo, ese mismo corazón se vuelve a enfermar, se vuelve a ensuciar, hermanos. Gloria al Señor. Deuteronomio 8, 17 al 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Todo es una bendición de Dios, hermanos. Así que no debemos jactarnos por nada. Mucho cuidado de no dejar a Dios. Mucho cuidado de no dejar a Dios fuera de nuestra vida. No podemos dejarlo. Él tiene que estar en el centro de nuestra vida. Sí, amados, Él es el centro, es el principio, el centro y el final. Así que por lo tanto tenemos que estar agarraditos de Él todo el tiempo. Vamos a ver el segundo pecado. Vamos a volver a Proverbios 6. El segundo pecado, la lengua mentirosa. Salmo 101:7. Salmo 101:7. Gloria al Señor. La lengua mentirosa. Y dice así: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Eso dice Dios. El que hace fraude se va contra la verdad. Lo mismo es el que habla mentiras. Está negando la verdad. Por lo tanto, no puede estar delante de Dios, que es la verdad. Porque Él es la verdad. Entonces, no podemos estar con la mentira, hermanos, con el engaño. No. Eso aborrece el Señor. Y son pecados que están en la iglesia y no nos damos muchas veces ni cuenta hasta cuando nos salió la mentira. Perdóname, Señor, pues ya lo dijimos.
Sí, mentimos. Sin darnos cuenta pecamos nosotros, hermano. Nosotros ya no somos pecadores profesionales, como se diría. No. Nosotros pecamos es por un desliz, por un descuido. Pero no porque queremos pecar. Pero para eso el Señor está diciendo, mira, estos pecados son los que te molestan, estas son las cargas que tú tienes ahí que te están estorbando, pues entonces aprende que no debes comprometerte con la mentira, porque estás negando la verdad. Gloria al Señor. Veamos en Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Y nos dice así la Biblia: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces no podemos continuar atados con la mentira. No, debemos ya dejar eso y hablar solo la verdad. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. Miren, el testigo falso, o sea, el que está mintiendo, no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. ¿No escapará de quién? Del Señor, pues. Él está en control, Él sabe todo. Él sabe lo que pensamos, lo que hablamos, todo lo que hacemos. Entonces no podemos escapar de Él. Él nos ama, pero al hijo que ama, disciplina. Y Él nos va a disciplinar con su palabra. Por eso nos dice en Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Y ya tenemos que definitivamente despojarnos de la mentira. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No podemos mentir. No podemos decir, los que están en la escuela, los jóvenes que están en el colegio, decir, los padres dicen: ¿ya hiciste el homework? Ya lo hice. Y ni siquiera han abierto los cuadernos. Ya lo hice. Eso es una mentira que Dios abomina. ¿Sabe por qué abomina Dios la mentira y todo pecado? Porque ese pecado nos separa de Él. Él es santo. Y Él quiere estar siempre unido como Padre amoroso con nosotros. Pero a nosotros pecar, Él se retira. Porque con el pecado estamos poniendo una barrera, una pared intermedia para que Él no nos pueda proteger. Sí, amados. Entonces tenemos que renunciar a eso. Vamos al tercer pecado. Tercer pecado, volvemos a Proverbios 6. Tercer pecado: la mano derramadora de sangre inocente. Veamos en Isaías 59, 7 al 8. Isaías 59, 7 y 8. Derramadores de sangre inocente. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esto piensan los muchachos, entran a que las gangas, la juventud, forman las gangas. Esto es lo que ellos piensan. Piensan hacer mal. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas,
cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Ese camino es contrario a la paz, hermanos. Y nosotros somos hijos de paz. Por lo tanto, tenemos que buscar la paz siempre. Veamos en Génesis 4, 3, 11, donde comenzó el primer derramamiento de sangre. Génesis 4. Del 3 al 11. Aquí está la historia de Caín, el primer derramador de sangre, y todavía de su hermano. Y dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se enojó. ¿Qué le pasó a Caín? Sintió envidia, sintió celos, sintió orgullo, y eso que produce asesinato. ¿Sí? Entonces Jehová dijo a Caín: mire, Dios nos conoce, Dios lee nuestros pensamientos. Y mire lo que le dijo Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El pecado del hombre es visible en su cara. Una persona que está en pecado se pone feo. Y Dios vio a Caín y lo vio feo. Entonces dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si haces bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, hermanos. Y esto es lo mismo con nosotros. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para enseñorearnos sobre el pecado y decir: pecado, tú no entras a mi vida, fuera de mi vida. Nosotros tenemos esa autoridad. También tenemos la libertad de decir: si pecado ven acá, yo voy a cometer ese pecado, pero ¿qué precio vamos a pagar, hermanos? ¿Qué precio? La maldición que se ganó Caín es mejor la bendición de Abel, hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Lo engañó, mintió. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él no le dijo: ven, vamos a pasear que te voy a dar un premio. No. Él tampoco le dijo: te voy a matar. No, vamos al campo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Le dio oportunidad para que se arrepintiera. Le dio oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y él respondió: no sé. Y él sabía. Le mintió a Dios. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo soy guardián de mi hermano? ¿Soy guardaespaldas de mi hermano? Qué altivo, qué grosero con Dios. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios lo maldijo a Caín. Es evidente que Caín no se humilló ni se arrepintió. Pero ese es el final, el castigo de la sangre, de las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto pecado: el corazón malo.
Cuarto pecado, el corazón malo. Veamos en Génesis 6, 5 al 6. ¿Lo tienen? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y aquí vamos al tiempo de Noé. Esto es en el tiempo de Noé, porque Dios ya vio que el mundo estaba corrupto totalmente, donde el pecado era el pan del día. Entonces Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Le dolió el corazón. ¿Por qué? Porque todo ese pueblo tenía el corazón sucio, y le dijo a Noé: Noé, construye un arca donde se pueda salvar tú y tu familia. Gloria al Señor. En el tiempo de Noé era igual al de hoy, amados hermanos. Igual al de hoy. Por eso le vino el juicio de Dios. Por eso Dios mandó el juicio. El pecado estaba en su apogeo, como lo está ahora. Está en la cúspide del pecado. Los pecados más horrendos se están practicando hoy en el mundo. Noé predicó 120 años que venía el diluvio a la tierra, que venía el juicio de Dios, que solamente el que entrara en el arca se podía salvar. 120 años, esa generación. Ahora, ya 2000 años se está predicando el evangelio. Y esta generación no quiere saber nada. Está igualita a la de Noé. No quieren entender. Muchos saben. Y estamos hablando de la iglesia. La iglesia, la mayoría sabe que viene el levantamiento de la iglesia ya. Que tiene que entrar en el arca ya. Porque si no viene el juicio de la gran tribulación. Pero a ellos no les importa. Les importa poco. Y dice: el Señor tarda en venir. Entonces por eso el Señor dice que es como en los tiempos de Noé. Está endurecido el corazón de la gente. Gloria al Señor. Quinto pecado: los pies presurosos para correr y hacer el mal. Estas personas, amados hermanos, no conocen, no aborrecen el mal, no conocen la justicia, no se someten a ella, no aborrecen el pecado. Los impíos, o sea, los apartados, no aborrecen el mal, sino que se deleitan haciéndolo. Se deleitan. El aborrecer el pecado, amados hermanos, es parte del carácter de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Ya es tiempo de que aborrezcamos el pecado. Veamos al pecado como algo, como veneno para nosotros, porque realmente es veneno para nuestras vidas. Sí, amados. Si usted no aborrece el pecado, repito, si usted no aborrece el pecado, Dios no está en su corazón. Porque no tiene el carácter de Dios. ¿Sí? Suena duro, pero es la verdad. Dios no habita donde hay pecado. Y si nosotros estamos metidos en el pecado todavía, Dios no está en nuestro corazón. ¿No? Primera de Juan 3, 6 al 9. Primera de Juan.
capítulo 3, versículos 6 al 9. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, o sea, el que continúa pecando a propósito, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. No podemos pecar y el Espíritu Santo quedarse quieto allí. Si somos reincidentes al pecado, el Espíritu Santo se va. No es como lo que dicen salvo siempre salvo, que el Espíritu Santo jamás sale de la persona. No, eso es una mentira. ¿Dónde dice en la Biblia eso que jamás sale? Más bien dice, no contristéis al Espíritu Santo. En Isaías 56:10 dice que el Espíritu Santo se enojó con ellos, contra ellos, y peleó contra ellos. Entonces salió. Esa doctrina de salvo siempre salvo, o de la doctrina de predestinación, eso es producto del catolicismo. Eso es catolicismo. Usted ha visto un cura que para ellos nadie se va al infierno. El asesino más grande llega, el cura le echa poco de agua y le hace sus brujerías de ahí, lo manda al cielo. ¿Sí han visto ustedes a quién? ¿Cuándo han visto ustedes que alguien manda al infierno? Al asesino más grande, no, es un hijo de Dios. Está en el cielo, Dios lo tiene allá, téngalo allá. Muere un asesino y le dice, hijo, descansa en paz, ve con Dios. Qué mentira más grande, hermanos. Estos curas son mentirosos. Así nos engañaron. Cuando la Biblia dice otra cosa, hermanos. Tenemos que aborrecer el pecado. ¿Y qué hacen los curitas? Ven, peca nomás, peca lo que tú quieres, yo te confieso, ya te absolvo. Y ya, das tu limonita ahí y te vas al cielo. No, hermano. Hebreos 1:9. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, amar la justicia, como lo amó Jesucristo, como ama Jesucristo. Hebreos 1:9. Desde el 8 vamos a leer, para entenderlo mejor. Aquí es hablando, Dios Padre está hablando del Hijo. Y dice, más del Hijo dice, ¿quién dice? Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad. No se puede hacer una sola cosa. Amamos la justicia y aborrecemos la maldad. Las dos tienen que ir juntas. Porque si amamos la justicia y no aborrecemos la maldad, ¿qué clase de justicia estamos hablando nosotros? Aquí se trata de la justicia de Dios. ¿Sí? Porque esa es la que se ve afectada por el pecado. No la justicia terrenal. Debemos amar la justicia de Dios y aborrecer la maldad. Sexto pecado. Vamos al sexto pecado. El testigo falso. Vamos a Éxodo 20:16. El testigo falso.
20:16. Vamos al 9º mandamiento. Gloria a Dios. Éxodo 20:16. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto, el testigo falso habla falso testimonio. Es el 9º mandamiento. Ninguno debe dar falso testimonio sobre el carácter o las acciones de nadie. Se debe hablar solo la verdad. Vamos al 7º pecado. El que siembra discordias entre hermanos. Vamos a ver en Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Sí. Miren lo que dice la palabra al respecto. Proverbios 16:28. El hombre perverso, el hombre malo, levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Veamos en Proverbios 26:22, hablando de los chismosos. Proverbios 26:22. Mire el chisme cómo entra a las entrañas del ser humano, a lo más profundo, y daña. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, como el que está dando una información deliciosa, y penetran hasta las entrañas, lo envenenan. El chisme es diabólico, hermanos. No se debe practicar, ni de broma. Proverbios 6, del 12 al 15. Proverbios 6, del 12 al 15. Mire lo que dice aquí. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de bocas, o sea, de boca, hablando mal, chismeando y todas esas cosas, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Mire, todo eso no le gusta a Dios. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En otras palabras, nadie se escapa de la justicia de Dios. Sí, mis amados, nadie. Veamos Proverbios 22:8. Proverbios 22:8. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en estos pecados, porque tendremos que dar cuentas a Dios. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Y para terminar, vamos a Gálatas 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6. Qué clara que es la Biblia, amados hermanos. Es la instrucción perfecta para nuestras vidas. Y dice, no os engañéis. No nos engañemos con nuestra apariencia, con nuestra propia apariencia. Porque muchas veces aparentamos ser buenos, pero cuando realmente no lo somos. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? No le echemos la culpa más tarde a Dios. No, fue nuestra culpa. Sembramos mal, vamos a cosechar mal. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cómo estamos sembrando, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué clase de semilla estamos sembrando, hermanos? Hagamos un examen de conciencia. Seamos inteligentes y analicemos nuestro propio fruto, nuestras propias obras, nuestra propia manera de vivir diariamente, y tenemos que escoger qué es lo que vamos a sembrar. Amados, lo que sembremos vamos a cosechar. Yo he visto casos de padres de familia que han sembrado miseria cosecha. Pleitos cosecha. Envidias, rencores, chisme, eso es lo que cosecha. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Nosotros somos de Dios, somos de arriba. Tenemos que despojar de toda esta basura terrenal. Que nada de estos pecados nos afecten. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado totalmente. Nosotros tenemos que prepararnos para vivir por la eternidad con el Señor. Estamos preparándonos, hermanos. Y todas estas cositas son cosas, son pecados que nos asedian, son cargas que el enemigo nos pone de una manera u otra, pero allí nos pone. Son trampas. No caigamos en ellas, amados. Seamos más inteligentes y apliquemos la sabiduría de Dios. Apliquemos el conocimiento de Dios adquirido en la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a vivir correctamente, a sembrar correctamente, a sembrar espiritualmente, a sembrar a nuestros niños la palabra de Dios. Porque Proverbio 22 se dice: instruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Es ahora que están los niños pequeños, es que tenemos que instruirle con nuestro ejemplo el amor de Dios, la responsabilidad a Dios. Sí, hermanos, si nosotros no somos el ejemplo viviente, no van a creer en nuestros hijos, nuestros nietos, porque más hablamos nosotros con lo que hacemos que lo que hablamos. Es más fácil entender para un niño lo que usted hace a lo que usted le dice, porque somos imitadores de Cristo y tenemos que ser como Cristo, amados. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has exhortado, tú nos has consolado y nos has edificado, Señor, porque tu palabra es para vida. Tú, Señor, nos disciplinas a través de su palabra, de tu palabra, y gracias por esa disciplina, Señor, porque tú nos haces recordar, Señor, de que somos santos, de que somos hijos de Dios, de que ya no somos terrenales y que por lo tanto todos esos estorbos terrenales tenemos que despojarnos cuanto antes, porque nos están impidiendo correr la carrera al cielo, Señor, que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, Señor, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Espíritu Santo, ayúdanos a ser más fieles a tu palabra, ayúdanos a ser más obedientes a ella,
y a depender más de ti, Espíritu Santo. Guíanos, guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Ayúdanos a permanecer en tu camino. Ayúdanos a permanecer en tu verdad y ayúdanos a agarrarnos de la vida eterna. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos cambia. Tu palabra, aunque a veces dura, Señor, pero ella nos cambia, Señor. Tu palabra es el agua perfecta, es el agua purificadora, el agua que limpia nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente. Nuestro cuerpo es nuestra sanidad. Gracias por la sanidad que tu palabra nos da, Señor. Oh, gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que sana nuestro espíritu, Señor. Oh, gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Ayúdanos a obedecerla todo el tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus hogares, Señor, sus hijos, sus trabajos, sus negocios, sus familias, Señor. Apura los pasos de todos los familiares que no te conocen, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor, y tenemos que prepararnos para entrar en comunión contigo, Señor, al cielo, Señor. Esperamos el sonar de tu trompeta, Señor, y todos nosotros para ser levantados a tu presencia. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, preparados para irnos al cielo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, porque tú eres Jehová, nuestro pastor, Jehová, nuestro sanador, nuestro suplidor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.